Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecer al Señor por este día que nos permite estar acá y estudiar su palabra. Señor, muchas gracias por este domingo, Señor, en el que podemos estar acá con mis hermanos para abrir tu palabra, Señor, y estudiarla. Señor, gracias porque, Señor, has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, Señor, y las has revelado a los más pequeños de tu casa, porque así te agradó hacerlo, Señor. Te ruego que podamos acercarnos a este tema con humildad. Te ruego, Señor, que podamos acercarnos a este tema con un corazón puesto en Cristo, Señor. Que a medida que avancemos en este tema podamos maravillarnos de esta gran salvación que tenemos, Señor, que tiene un fundamento muy fuerte, Señor. A medida que vayamos viendo este tema, yo te ruego, Señor, que mis hermanos tengan, Señor, el corazón ardiendo por tu palabra, Señor. Que esto les ayude a poder ir a la palabra y leerla, Señor, con un lente que realmente cause un gozo en ellos y en mí, Señor, viendo tu plan, que aunque podamos escudriñarlo, Señor, de manera minuciosa, no hemos de alcanzar, Señor, en este presente estado, la posibilidad de escudriñarlo perfectamente, porque tus caminos, tus planes, tu palabra es insondable, Señor. Gracias porque tenemos la posibilidad de tener la palabra en nuestro idioma. Gracias por los recursos, gracias por los hombres a quienes has utilizado para poder no solamente escribir sobre este tema, sino sobre muchos otros temas que doctrinalmente necesitamos conocer para que de esa manera nuestra esperanza, Señor, sea cada vez más fortalecida y nuestra fe cada vez vaya creciendo. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy nosotros vamos a empezar el estudio de la teología del pacto. Y cuando yo digo teología del pacto, es importante aclarar, no me estoy refiriendo a el entendimiento que algunos carismáticos o neopentecostales tienen respecto a el pactar. Hoy en día, muchas iglesias o pseudo iglesias en realidad usan este nombre para decirle a las personas que deben pactar con Dios. ¿En qué consiste ese pactar con Dios? Vos traes tu dinero, algún bien que tenés, puede ser una casa, puede ser un auto, y lo traes al Señor y pactás con Él para que Él te dé mucho más de lo que vos trajiste. Eso, hermanos, no deja de ser una mentira y una gran estafa, que realmente no debe nadie quedarse en silencio cuando ve esas cosas, porque muchas personas son engañadas. Lo que nosotros vamos a estudiar hoy, no tiene nada que ver con eso. De hecho, vamos a ver que es imposible que el hombre pueda pactar con Dios por sí mismo. Y al estudiar esto, vamos a ver que esa herejía que se pregona es una de las más infantiles, a la que realmente no conviene hacer mucho caso, pero es importante hoy mencionar por causa de la ignorancia que hay acerca de este tema. Así que el tema de hoy es teología del pacto. Yo le puse ahí federalismo 1689 para diferenciarnos de nuestros hermanos presbiterianos. Muchas de las cosas que nosotros vamos a estudiar hoy están en concordancia con nuestros hermanos presbiterianos. Pero hay una distinción importante y eso quiero decirles, lo que más vamos a hacer en este estudio es hacer distinciones. Dijo un teólogo que la correcta distinción en la teología es lo que discierne a una persona de caminar en el error o caminar en una correcta hermenéutica. Voy a usar también palabras que quizá en el momento que las use, para algunos puede ser nueva esa palabra y no lo pueda entender. Hermanos, por favor, no tengan reparo en pararme y preguntarme, porque puedo estar olvidándome de dar el concepto de lo que estoy diciendo. Y díganme, ¿qué significa eso? Me van a ayudar a poder ser más claro y más preciso. Una de las palabras que vamos a utilizar mucho en este estudio es hermenéutica. ¿Alguien sabe qué significa hermenéutica? Sin miedo. Esto no es un examen, hermano, así que mientras más participemos, mejor. Adelante, mi hermano. Excelente definición.
Esa es la hermenéutica. La forma en la que nosotros interpretamos es el arte por el cual nosotros interpretamos. Y la hermenéutica no solamente se usa para la teología, sino se usa en sí. Habrán escuchado la hermenéutica de nuestra Constitución cuando se refiere a la Constitución de nuestro país. Es la forma en la que se entiende, la forma en la que se lee. Bueno, la teología del pacto es una hermenéutica o una herramienta que nos sirve para poder interpretar. Tengo que decir también a modo de introducción de que nosotros somos muy cuestionados por causa de abrazar esta teología del pacto. Y somos cuestionados por nuestros hermanos dispensacionales. Una de las cosas de las cuales ellos nos acusan es que nosotros leemos la Biblia con un lente interpretativo y no nos acercamos a la Escritura para que ella nos enseñe qué quiere decir. Y yo, en esta mañana, lo que quiero hacer es, no sé si la palabra es refutar, pero quiero dar una respuesta a eso. Y quiero que juntos podamos mirar unos textos que son muy importantes para entender por qué no debemos de ruborizarnos cuando nos dicen, ustedes interpretan la Biblia a la luz de la teología del pacto, y decimos, no, nosotros no hacemos eso. Por supuesto que lo hacemos. ¿Por qué? A partir de hoy que empecemos a estudiar este tema, ustedes van a ver por qué es importante. ¿Eso quiere decir que nosotros desechamos las otras hermenéuticas como la histórico-gramatical? No, para nada. Nosotros no desechamos eso. De hecho, no podemos desechar. Habría un montón de malas interpretaciones que haríamos si es que no pensamos en las figuras literarias que vemos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy una puerta, nadie acá piensa que Jesús es una puerta literalmente. Entonces no desechamos esa hermenéutica, la utilizamos, pero creemos que la Biblia no solamente es un conjunto de textos y de libros, sino que tiene un autor, y su autor es divino, es Dios. Y entonces, a la luz de lo que el autor quiso decir, es importante que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Repito, es importante entender la hermenéutica, el arte de interpretar la palabra correctamente a la luz de la gramática, pero también es muy importante entender que su autor es un autor divino y transmite un mensaje de inicio a fin. ¿Me siguen hasta ahí? Quiero que, Samuel, puedas abrir en Colosenses 1, 24 al 29. Y Gerard, te voy a pedir Efesios 3, 3 al 13. Mario, por favor. Amén. Hermanos, qué preciosos son estos textos que escribe el apóstol cuando prestamos atención. ¿Alguien me puede decir qué palabra se ve repetidamente en estos textos que acabamos de leer? ¿A alguien le llama la atención? Es lo que hacemos cuando empezamos a estudiar un texto, es mirar qué cosas se repiten demasiado, qué cosas el apóstol está hablando. ¿Alguien me puede decir así a simple vista qué palabra ve que se repite constantemente ahí? Misterio. ¿El misterio de quién? El misterio de Cristo. Y al leer estos textos nosotros vemos que el apóstol Pablo está argumentando con los colosenses y con los efesios acerca de esto que él llama el misterio. Y él dice que este misterio no se dio a conocer en generaciones pasadas como ahora se ha dado a conocer a sus santos apóstoles. Noten, hermanos, el argumento de Pablo, cómo se centra en Cristo, en cuanto a los gentiles, explicando cómo los gentiles tienen acceso a Cristo y cómo son copartícipes de la promesa. Nosotros venimos estudiando Gálatas y sabemos que esto fue algo muy difícil para los judíos de comprender. Recuerdan que hicieron un concilio y recuerdan que en el concilio nadie dijo, claro, esto es normal, sino que ellos se maravillaron de que el evangelio también sea abrazado en medio de los gentiles. ¿Es correcto? Probablemente a estas cosas a las que Pedro se refiere cuando dice que hay algunas cosas que Dios le reveló a Pablo, las cuales son difíciles de comprender y los indoctos tuercen. Sin embargo, nosotros vemos que cuando Pablo utiliza esta palabra o este concepto, el misterio de Cristo en el Nuevo Testamento, lo que él está haciendo es explicar la relación que tiene Cristo con
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero incluso, hermanos, los discípulos tenían dificultades al inicio. En Hechos 1:6, pueden anotar y después corroborar, ustedes van a ver que una de las preguntas que los discípulos le hacen a Jesús es: ¿restaurarás el reino de Israel después de todas estas cosas? Ellos tenían dudas respecto a cómo es esto. Y aún Pedro, ¿se acuerdan? Cuando él estaba en el aposento alto, en la azotea, y tuvo un éxtasis, el Señor por revelación, ¿qué le tuvo que mostrar a Pedro? ¿Quién me puede decir qué le tuvo que mostrar el Señor a Pedro? Que era prohibido comer animales impuros. No, que era lícito comer de animales que ellos en el Antiguo Testamento tenían bajo la ley que ellos no debían comer. Entonces, el Señor les muestra a Pedro la necesidad que tiene de comprender. Entonces, este es el planteamiento central que yo quiero hacerles en esta mañana. Si el misterio de Cristo, que antes estaba oculto y que ahora ha sido revelado, es un tema tan importante que debemos comprender que aún los apóstoles tuvieron la necesidad de revelación para comprender, entonces cualquier hermenéutica, y escúchenme bien acá porque esto es la médula de lo que vamos a estudiar, cualquier hermenéutica que no trate con claridad o en toda su amplitud este tema del misterio de Cristo es una hermenéutica deficiente. ¿Me explico? Voy a volver a repetir. Si el misterio de Cristo, antes oculto y ahora revelado a sus santos apóstoles, es un tema central y muy importante en la palabra del Señor, hermanos, cualquier sistema de interpretación que no aborde este asunto con claridad, entonces es deficiente. Y nosotros podemos tener toda la seguridad que al estudiar la teología del pacto, nosotros vemos la progresión de ese misterio hasta su pleno cumplimiento en Cristo. ¿Alguna duda hasta ahí? Hermanos, no debemos de tener temor de afirmar que nuestra hermenéutica está fundamentada también en la teología del pacto. Nadie debe ruborizarse ni avergonzarse de eso. Mi hermano, sí. Como mencionaste más recién, que algo que tenemos que tratar sí o sí es el misterio de Cristo. Brevemente nomás podría explicar también. Excelente. Voy ahí. Enseguida voy ahí cuando explique este cuadro en general. Gracias por esa pregunta, amor. Cuando nosotros estudiamos la teología del pacto, nosotros estamos tratando justamente con este asunto, el misterio de Cristo. Yo lo que voy a hacer a continuación es, yo les recomiendo que copien eso, le saquen una foto. Esto es algo de lo que ya nos explicó el pastor Jorge. ¿Se acuerdan cuando vino? Él hizo una figura muy parecida para poder explicarnos acerca del principio regulador. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento del principio regulador se fundamenta justamente en el entendimiento de la teología del pacto. ¿Por qué? Más adelante yo voy a hablar esto con más detalle, porque ahí nosotros podemos ver las cosas que cesaron y las cosas que continúan. Carlos estuvo explicando acerca del cesacionismo y él en su segunda clase hizo un dibujo de los picos de revelación y él dijo algo, ¿se acuerdan? Qué notable que en cada pico habíamos visto que hay una persona con la que Dios hizo un pacto. Entonces, este cuadro es lo que nosotros vamos a estudiar minuciosamente por los siguientes domingos. ¿Qué tenemos acá? En primer lugar, nosotros vamos a estudiar el pacto de obras en esta mañana que se hizo con Adán. No se preocupen que vamos a verlo a detalle. Yo quiero explicar esto para que entendamos qué es el misterio de Cristo. ¿Qué pasó con Adán en Génesis 3? Pecó, cayó. Y nosotros conocemos, por lo que ya venimos estudiando, ¿qué fue lo que se le prometió a Adán después de la caída? ¿Alguien me puede decir el versículo exacto donde encontramos una promesa? ¿Qué dice Génesis 3:15, hermano? Así parafraseando nomás. ¿La simiente que vendría de quién? De la mujer. Y esa simiente que vendría de la mujer, ¿qué haría
con la serpiente que había engañado a Adán y a Eva? Aplastaría la cabeza de esa serpiente. Entonces nosotros vemos que esa promesa se da después de la caída. Hermanos, nosotros hoy de este lado de la moneda ya estamos aquí. Pero cuando se dio esta promesa, esa simiente prometida era Cristo. Cuando ustedes leen que dice, tu simiente le pisará la cabeza, se está anunciando un Salvador que vendría a poner fin a las obras de Satanás, que vendría a poner fin a todo ese embrollo que hubo en el Edén, en donde el hombre y la mujer cayeron de su estado de inocencia. Entonces, a partir de acá, la pregunta es, ¿quién es esa simiente? ¿Se acuerdan que en una parte a Eva volvió a concebir y ella dijo, varón me ha nacido? Esa expresión que parece un poco rara de Eva diciendo, he aquí un varón me ha nacido, es teniendo en mente, ¿será este el Salvador, la simiente que se prometió? Porque ¿de dónde tendría que venir esa simiente? De la mujer. Entonces, ellos creyeron en esa promesa, pero a partir de ahí, ellos empezaron a ir entendiendo, y esto es lo que nosotros llamamos la progresión de la promesa. Esto acá no era del todo claro. A eso nosotros le llamamos el misterio de Cristo. Misterio que antes estaba oculto, porque acá no sabían que era Cristo, sabían que era una simiente. ¿Recuerdan que uno de los nombres de uno de los hijos de Eva, cuál era? Que hacía alusión a justamente esa palabra, Set. ¿Por qué le llamaron Set? Porque ellos seguían pensando, ¿será este el Salvador? Entonces le pusieron su nombre Set. Pero nosotros podemos ver que esta promesa se fue revelando. Y la forma en la que Dios fue revelando estas promesas es por medio de pactos. Primero con Noé, estamos hablando después de la caída, luego con Abraham, luego el pacto sinaítico, luego el pacto davídico, hasta su plena revelación en el nuevo pacto. Si tuviésemos que ejemplificar un poco qué significa o cómo se fue desarrollando este misterio, hagan de cuenta que están escalando una montaña. Y a medida que van escalando la montaña, van mirando que hay un pico en la montaña. Y empiezan a ver algunas cosas. Empiezan a entender. No sé si les ha pasado, no soy un escalador, pero en las pocas veces que he subido a uno se da cuenta, mira dónde estamos. Estamos a esta altura y uno puede empezar a ver lo que hay un poco más lejos de eso. Hasta que uno llega a la cima, y cuando llega a la cima, ¿qué es lo que dice? Se aprecia todo. Entonces, la teología del pacto lo que hace es ir revelando poco a poco ese misterio que fue anunciado acá, que estaba velado y que ahora, por medio de la venida de Cristo, los santos apóstoles estaban comprendiendo. Esto lo hago de forma general, no se preocupen, vamos a entrar de forma detallada en esto. ¿Se entiende hasta ahí qué es este misterio? ¿Alguna pregunta? Avancemos entonces. ¿Por qué es importante entender la teología del pacto? Vamos a ir al primer punto. ¿Por qué es importante entender la teología del pacto? Yo le voy a pedir a alguien que me acerque agua, por favor. Primeramente, gracias Mario. Entender la teología del pacto es una clave fundamental para comprender toda la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque toda la Escritura trata de una historia. Y acá yo voy a hacer preguntas para ir viendo si comprendemos el tema. ¿Qué historia es la que trata la Biblia? La historia de redención, la promesa, muy bien mi hermana, la promesa que fue anunciada acá y que se iba revelando poco a poco hasta su cumplimiento. Entonces, una clave fundamental para entender la Biblia, entonces, ¿por qué entender la teología del pacto es, gracias mi hermano, para poder comprender toda la Escritura? Spurgeon le llamó a este estudio la médula de la teología.
Interesante cómo Spurgeon le llama a este tema la médula de la teología. Él decía que cualquier persona que pueda hacer una buena distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia podría ser un gran teólogo de la divinidad. Hermanos, estamos ante un tema crucial que su entendimiento va a ayudarnos a poder agarrar la palabra del Señor y hacer esas conexiones maravillosas con Cristo. Ya nunca más al leer la Biblia uno va a pensar, ¿por qué esto está acá? ¿Por qué dice esto? Porque la teología del pacto nos va a ayudar a ver eso. Un teólogo también llamado Walt Chantry, perdón si no pronuncio bien, dice: así la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología y la salud de cualquier sistema teológico depende de su entendimiento de esta verdad. Repito para los que toman nota: así la doctrina de los pactos se encuentra en el centro de la teología y la salud de cualquier sistema teológico depende de su entendimiento de esta verdad. Pero otra razón importante por la cual comprender la teología del pacto es la distinción fundamental que impregna toda forma de teología del pacto, es decir, la ley y el evangelio. Nosotros, por medio de ver esto, hermanos, podemos distinguir lo que Dios exige con lo que Dios concede. Repito, a través del entendimiento correcto de la teología del pacto, tenemos un buen balance de la ley y el evangelio, Y esto nos permite entender qué es lo que Dios exige y qué es lo que Dios concede. Qué es lo que permanece igual y qué es lo que cambia mediante la distinción de este tema tan importante, ley y evangelio. Y es lo que también vamos a ir viendo. Yo quiero, a partir que vayamos enseñando, quiero parar y hacer conexiones prácticas en la palabra del Señor para que vean cómo esto se ve en la práctica. Así que, hermanos, repaso de vuelta esta importancia de comprender la teología del pacto. Primero, es clave para entender toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ya que toda la Escritura trata con una revelación pactual, la promesa que fue dada. En segundo lugar, la distinción fundamental que impregna toda la palabra, a decir, la ley y el evangelio. Por medio de eso podemos ver las cosas que permanecen igual y las cosas que cambian. Se dan cuenta que Pedro necesitó esa revelación para entender que ya no había prohibición de comer esos animales a lo que ellos llamaban impuro. Ustedes se imaginan al Señor explicando eso y dejando después todo el resto a merced de quien lo quiera entender. Esa es otra de las razones que, razonando, digo, no puede ser que la teología del pacto sea un invento nada más. Porque el Señor no puede ser que haya revelado a Pedro esto y después, ¿y qué pasa con todo lo demás? ¿La Biblia no habla sobre eso? Sí, la teología del pacto se encarga de sistematizar, se encarga de ordenar y de ayudarnos a distinguir qué cosas continúan vigentes y qué cosas ya no continúan vigentes. Vayamos a algo importante en el segundo punto, la definición de un pacto. Alguien acá que esté familiarizado con la teología pactual, menos los maestros, puede decirme qué definición tienen en su mente de la teología del pacto. ¿No hay? Perfecto, no se preocupen, hermanos. Es solamente para que vayamos interactuando. Una definición muy común, quiero decir también acá que hay muchos teólogos que escribieron sobre esto. Algunos tienen palabras un poco más difíciles, otros tienen palabras mucho más fáciles, pero una de las formas que la mayoría concuerda que es una definición bien llana, bien sencilla, es: un pacto es un compromiso sancionado o asegurado. Repito, un pacto es un compromiso sancionado o asegurado, donde dos partes se comprometen entre sí. Pero un compromiso entre dos partes obliga a que se lleve a cabo eso sin una sanción. Imagínate que ese es un contrato, que hoy sería lo más contemporáneo para entender en el sentido de esta palabra.
Imagínate que hoy haces un contrato, pero tu contrato no establece que haya sanciones. Si vos querés pagar en el momento o pagar al final, el contrato no establece ninguna sanción. Es más, si vos no querés cumplir con alguna cláusula, ¿hay algo que te obliga si tu contrato no te sanciona en absolutamente nada? ¿Sería un acuerdo correcto eso? ¿Estarían ustedes conformes de hacer un acuerdo así? No. Entonces, ¿perdón? Exacto, sin sanción no hay contrato. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a cumplir. Entonces, ¿qué sentido tendría un contrato? Entonces, cuando nosotros hablamos en la definición de un pacto, nosotros estamos diciendo que es un compromiso asegurado. Justamente, ¿por qué cosa se asegura eso? Por las sanciones, exactamente. Entonces, un compromiso por sí solo no es un pacto. Debe existir sanciones o debe existir amenazas para garantizar el cumplimiento del compromiso. Pero noten la definición que me pareció importante leerles de John Owen acerca de los pactos y específicamente el pacto de gracia. Él dice, un pacto es la expresión solemne de los términos de paz entre varias partes, con la confirmación de los mismos. El pacto de Dios se funda en la gracia y consiste esencialmente en una promesa gratuita e inmerecida. Hermanos, puesto que Dios es uno de los contrayentes en este pacto y que los pactos no son una característica natural de relación entre Dios y la criatura, cada pacto es el resultado de una iniciativa primeramente en Dios. Para poder comprender mejor esto, quiero que alguien que tenga la confesión a mano lea el capítulo 7, párrafo 1. Hermanos, este párrafo que acabamos de leer mata la idea que hay en las iglesias de pactar con Dios. Trae tu llave, trae esto, pactar con Dios. La distancia que hay entre la criatura es tan grande, entre Dios y la criatura es tan grande, que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así nunca hubieran podido alcanzar la recompensa si Dios no tenía la iniciativa de entrar en pacto. ¿Está claro, hermanos, eso? Cuando ustedes vean o escuchen a alguien decir pactar con Dios, ténganle paciencia porque no sabe lo que está diciendo, pero enséñenle, hermanos, que es imposible que la criatura pacte con Dios porque esa no es una relación normal. Siempre que vamos a ver un pacto en la Escritura, es una iniciativa de Dios y no de la criatura. Así que, hermanos, cuando nosotros avanzamos, necesitamos entender entonces cómo distinguir un pacto en la palabra del Señor. ¿Cómo entonces hacemos para distinguir esto? Yo quiero darles 7 elementos que nosotros encontramos en un pacto. 7 elementos que encontramos en un pacto. En primer lugar, en base a lo que acabamos de explicar, un pacto debe ser una administración soberana. ¿Por qué? Hermanos, permítanme hacer esta pregunta para ver si estamos comprendiendo. ¿Por qué tiene que ser una administración soberana? ¿Mario? La iniciativa de Dios. Exacto, porque no puede la criatura tener una iniciativa en esto. Lili. Qué buena pregunta. Te explico, mi hermana. Es algo muy importante eso que acaba de decir Lili. ¿Por qué? Porque esta es la pregunta. ¿Y la voluntad del hombre? ¿Qué hacemos con el hombre? ¿Tiene voluntad el hombre? ¿Cómo? Sí, pero el punto es, el planteamiento de la hermana es si los pactos son una iniciativa divina y Dios decide entrar en pacto con las personas. La primera pregunta que tengo es, ¿puede resistir la persona a eso? Y la segunda pregunta es la que hace la hermana, ¿eso entonces cómo deja la voluntad de la criatura? Cuando leemos el párrafo 1 del capítulo 7, yo quiero que notemos algo y quiero leer con ustedes y razonar con ustedes para ver si ustedes ven esto. Dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador,
aún así éstas nunca podrían o habrían podido alcanzar la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Cuando nosotros razonamos correctamente como razonó la hermana, estamos diciendo lo siguiente: ¿por qué el hombre no puede negarse a eso? Fíjense que si el hombre no accede a eso, pierde la misericordia, la gracia de Dios. De hecho, el hombre no puede negarse. Y cuando pensamos, me quiero adelantar un poco, pero cuando pensamos en lo que vamos a ver en un pacto de obras, yo quiero que piensen en esto. El pacto de obras, en donde se le exige a Adán que obedezca, ¿es un pacto sin misericordia? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios accede o le concede al hombre un bien que el hombre no merece. Entonces, cuando pensamos en relación de pacto, tomando esa definición que yo acabo de decir, que es un compromiso entre dos partes, es importante entender que como la relación natural entre Dios y la criatura no es por medio de pactos, entonces nosotros usamos esta definición para que podamos comprender lo que significa el pacto. Pero a la hora de aplicar el pacto, nosotros podemos decir, Dios condesciende con la criatura para hacerle bien. ¿La criatura merece algún bien? No. Y es lo que vamos a ir desarrollando en el pacto de obras. Entonces, esa definición nos ayuda a poder comprender en este punto de una manera contemporánea lo que es un pacto, pero a la hora de mirar que Dios es uno de los contrayentes, no podemos igualar a la criatura al mismo nivel que Dios. Por ende, esa parte de voluntaria se entiende como una imposición de Dios. Los pactos son una imposición de Dios. Sí, Carlos. Es correcto eso, pero también es correcto pensar que esa imposición es una iniciativa de Dios para hacerle bien a la criatura. No es una iniciativa de un Dios déspota que decide hacer eso y no tiene ningún tipo de misericordia hacia la criatura. De hecho, yo voy a explicar más adelante que el pacto de obras, aunque exige obediencia perfecta y no hay, y quiero ser cuidadoso con este juego de palabras, no hay misericordia para Adán. Adán tenía que cumplir un poquito y un poquito o perfectamente. Entonces no había misericordia para Adán. Aún así, yo quiero explicar más adelante que el pacto de obras sí es una misericordia de Dios. Y ya lo vemos claramente al leer el párrafo de la confesión. ¿Por qué? Porque Dios le quería dar a Adán algo mejor de lo que él ya tenía en su estado de inocencia. ¿La criatura merece eso? No merece eso. Dios condesciende. Sí, Lili. Exacto, exacto. De la relación. De que Dios es Dios. Exactamente, de la relación divina. Ese es un buen razonamiento. Aún en el estado de inocencia, aún en el estado de Adán sin pecado, Adán, o mejor dicho, Dios, no tiene la obligación de darle todo lo bueno a la criatura. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Ese es un muy buen razonamiento para poder avanzar en esto, porque algo que surge mucho a la hora de entender es, ¿y qué pasa con la criatura? Como si la criatura, y a veces, hermanos, relacionamos mucho de cómo nosotros somos o cómo nosotros miramos nuestra familia. Es como que si hay un derecho soberano. No. El que nos creó fue Dios. Y eso es lo que Pablo en su carta en el Nuevo Testamento va a decir. ¿Acaso puede decirle el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, en ninguna manera. Dios es soberano, Dios es divino. Muy bien, entonces el primer punto de estos 7 elementos que encontramos en un pacto es una administración soberana impuesta por Dios. Ya explicamos que los pactos no son una característica natural de la relación, entonces este estado en el que el hombre entra o esta relación pactual tiene una iniciativa en Dios. Cada pacto proporciona bendiciones y beneficios para el hombre que de otro modo no estarían disponibles por naturaleza. ¿Alguien puede leer Romanos 11:35, por favor? Fíjense, cada
pacto proporciona bendiciones y beneficios para el hombre que de otro modo no estarían disponibles por naturaleza. Porque ¿acaso nosotros le dimos algo al Señor para que el Señor nos recompense? Negativo. Nosotros no le dimos nada al Señor. El segundo elemento que nosotros encontramos para poder comprender que estamos ante un pacto es promesas o compromisos. Carlos, ¿puedes leer Hebreos 8:6, por favor? Fíjense, el texto en Hebreos da por sentado que cada pacto tiene promesas, pero ahí se está refiriendo al nuevo pacto y está hablando que ese pacto está establecido sobre mejores promesas. Así que otro elemento que nosotros encontramos en el pacto es el elemento de promesas o compromisos. El tercero, juramentos. Samu, ¿puedes leernos Hebreos 6, 13 al 18? Esto ya lo habíamos estudiado en Gálatas, pero leamos de vuelta para poder refrescar esto. Hebreos 6, 13 al 18. Hermanos, yo quisiera que a partir de estos textos empecemos a pensar diferente. Dios, en su condición, debía jurar que cumpliría aquello que prometió. Repito, Dios, en su condición divina, debía jurar a sus criaturas que Él cumpliría aquello que Él prometió. ¿Sí? Exacto. Y si lo hace por causa del hombre, ¿qué podemos ver? La misericordia de Dios. Si Dios jura y lo hace por causa de los hombres, y el texto de Hebreos lo dice claramente, porque estos cuando juran por algo mayor, Dios decidió de una manera tan misericordiosa de hacer esto. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una promesa segura. Hermanos, eso es misericordia y gracia del Señor. El cuarto lugar, sanciones. Ya habíamos hablado en la definición que un compromiso en sí mismo no es un pacto. Debe establecerse sanciones o amenazas para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Las sanciones del pacto son amenazas que imponen y garantizan el cumplimiento de los compromisos del pacto. Esas sanciones nosotros vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en los pactos y vamos a ir comprendiendo dónde se establecen. En quinto lugar, restipulación. Esta no es una palabra común, hermanos. Viene del latín restipulatio. Es un término que se utiliza de manera jurídica y también en la teología. ¿Y qué quiere decir esto? Significa una respuesta formal o la respuesta requerida del hombre para recibir, en este caso, los beneficios del pacto. Así que un pacto también contiene una restipulación, que viene de la palabra restipulatio, y significa una respuesta formal o la respuesta requerida del hombre para recibir, en este caso, los beneficios del pacto. Y acá me adelanto. Obediencia cuando se trata de un pacto de obras y recepción por la fe cuando se trata de un pacto de gracia. No se preocupen si eso no lo comprenden bien, lo vamos a ver a detalle. En sexto lugar, una ley positiva. ¿Alguien aquí recuerda qué significaba o qué significa ley positiva? Ya lo habíamos estudiado varias veces en varios puntos. ¿Alguien que pueda definir con sus palabras ley positiva? Debería ser una ley que Dios tiene que explícitamente revelar para que conozcamos. Exactamente. La ley positiva, además o aparte de la ley moral, es una ley que Dios tiene que revelar y en ocasiones sirve o está vigente por un periodo de tiempo. Muy bien, así que ley positiva es otro de los elementos que debemos encontrar en el pacto. Y en último lugar, y para mí lo más importante, es la cabeza federal o jefatura representativa. Cabeza federal o jefatura representativa. En donde uno representa a
Muchos. Esto también, hermanos, es digno de ser notado porque cuando Dios hizo pacto con la humanidad en general o algún número selecto de hombres en particular, ha estado involucrado y le ha placido primero negociar con una persona, a la que nosotros vamos a denominar cabeza federal. Con esa persona se entra en pacto. Nosotros vamos a mirar en el pacto de obras con quién se entró en pacto. Vamos a ver todos estos elementos que acabamos de estudiar y vamos a definir cada punto, cómo la escritura muestra eso. Y porque cuando lleguemos al pacto de obras vamos a encontrar una dificultad, y es que en ningún momento en Génesis aparece la palabra pacto. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos hablando de un pacto si en esos capítulos donde explica la creación no se menciona en ningún momento la palabra pacto? Hermanos, la Biblia responde a eso y nosotros vamos a ver eso el día de hoy. Así que en el caso del pacto de obras, nosotros vamos a ver que la cabeza federal con quien se entró en pacto, ¿quién es? Adán. Y vamos a explicar por qué. En el caso del pacto acá, es más que obvio, es Noé con Abraham. No, no es Moisés, no es Moisés. Y hermanos, cuando nosotros expliquemos, y yo quiero decir algo, yo por mucho tiempo entendí que este pacto era con Moisés. Y realmente, hermanos, algo que yo estoy viendo y que me asombra de esto es que la distinción es muy importante en este tema. En el Sinaí no hay una cabeza federal. Y eso lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a estudiar. Por eso es que le decía al comienzo que es muy importante no ir rápido en estos temas. ¿Por qué? Porque las distinciones son lo que van a llevarnos a una correcta comprensión de la teología del pacto. Una palabra que nosotros podamos usar de manera equivocada en el pacto, podemos estar refiriéndonos a otra cosa y no a lo que la Biblia dice. Entonces, en el Sinaí vamos a ver que luego el pacto davídico ofrece luz acerca de la cabeza federal acá. Y cuando lleguemos a este punto, lo vamos a estudiar. La pregunta, estuvimos hablando de pacto de obras y pacto de gracia. Ya hemos visto los elementos que nosotros necesitamos indagar para encontrar en cada pacto. Ya hemos tomado nota sobre eso, pero la pregunta entonces, ¿cómo distinguimos un pacto de obras de un pacto de gracia? Hermanos, lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es mirar la fórmula en la que nosotros vamos a entender o interpretar estas cosas. Esto ya puedo borrar, ¿verdad? Acá se vienen las distinciones muy importantes y quiero que presten mucha atención. En primer lugar, para nosotros poder hacer o entender o distinguir un pacto de obras de un pacto de gracia, tenemos que mirar primeramente cómo está estipulado ese pacto. Si está hecho con una ley donde se requiere una obediencia o está hecho con una promesa. Entonces, es importante poner acá restipulación. ¿Alguien se acuerda que era restipulación? La respuesta formal. En el caso de la ley, una respuesta formal sería, ¿quién dijo eso? Obediencia, muy bien. Y en el caso de la promesa, una recepción. Entonces, nosotros tenemos hasta acá. Primeramente, distinguimos la materia. Ese pacto está hecho basado en una ley o en una promesa. Si está basado en una ley o en una promesa, entonces tenemos que ver la restipulación. Nosotros ya hemos estudiado que la restipulación es la respuesta requerida. Entonces, cuando se trata de una ley, se exige obediencia. Y cuando se trata de una promesa, se exige de fe o una recepción. Necesito recibir. No hay nada que tenga que hacer. Simplemente creer y recibir. Pero entonces, también es muy importante fijarnos en esto.
para poder hacer una distinción. Debemos mirar si ese pacto, cómo está establecida esa sanción. ¿Por qué? Porque en el caso de la ley, nosotros tenemos a un socio del pacto. ¿Qué es un socio del pacto? El socio del pacto vendría a ser, hermanos, aquel que entra en pacto y está obligado a cumplirlo. El socio del pacto, bajo esa materia de la ley, es aquel que entra en pacto y está obligado a cumplirlo. Mientras que nosotros cuando miramos el impositor del pacto es aquel que establece soberanamente la sanción y define sus términos y lo impone con autoridad. Al mirar eso, hermanos, ¿qué creen ustedes que es el pacto de obras o el pacto de gracia acá, en estas dos cosas que estamos viendo? ¿Cuál sería? Voy a dividir acá para que se pueda. ¿Qué sería? Un pacto de obras, muy bien. ¿Por qué cree Johnny que sería un pacto de obras? Exacto, ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Hay una ley, cuando hay una ley, demanda una obediencia y entonces el socio del pacto está obligado a cumplirlo y esto entonces podemos definir como un pacto de obras. ¿Por qué sería esto un pacto de gracia? Quizá, hermanos, son preguntas muy sencillas, pero estas preguntas muy sencillas nos ayudan a tener una buena distinción. ¿Por qué sería un pacto de gracia esto? Exacto, porque nosotros ya vemos en la materia que acá no me exigen nada, que yo no tengo que hacer absolutamente nada, que simplemente se me da una promesa y yo lo único que tengo que hacer es abrazar o recibir por la fe esa promesa. Eso es lo que me dice la restipulación. Y vemos que el impositor del pacto, por ende, ¿quién va a ser? Dios mismo. Hasta ahí, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Adelante. Excelente pregunta. Sí, a eso voy en esta parte. Cuando nosotros miramos estos elementos, entonces no tenemos que llegar a conclusiones equivocadas diciendo, entonces en el pacto de gracia no hay ley. ¿Cómo podemos diferenciar? Esa pregunta que hizo Lucas es muy importante, porque si yo entonces voy a decir lo siguiente, en un pacto de gracia puede haber una ley, por supuesto que sí. ¿Cómo distinguiríamos entonces si es que encontramos que en un pacto de gracia hay una ley? Y acá quiero explicar algo. Cuando nosotros decimos pacto de gracia, no necesariamente estamos hablando del dibujito que teníamos anteriormente de el pacto de gracia. ¿Me explico en eso? No estamos hablando del nuevo pacto, el pacto de gracia. No siempre que decimos pacto de gracia, perdón por la lengua, pero es importante, no siempre que decimos pacto de gracia nos estamos refiriendo a el pacto de gracia. Volvemos al punto. Si en el pacto de gracia podemos tener ley, ¿cómo distinguiríamos si es uno de gracia o de obras? El objeto de la El objeto de la... pacto, el receptor del pacto, El receptor, el beneficio del receptor del pacto. Mauro, no. ¿Por qué? Porque lo que justamente el hermano manifiesta es, entonces en el pacto de gracia no encontramos ninguna ley y la respuesta es sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces distinguimos? Porque hasta hace rato era muy fácil distinguir. Si hay ley, entonces pacto de obras. Si no hay ley, es pacto de gracia. Pero ahora sumamos una dificultad. En el pacto de gracia puede haber ley. La respuesta que yo hago es sí puede haber. ¿Cómo distinguimos en esto, hermanos? La restipulación es lo que nos va a ayudar a definir cuando tenemos ese inconveniente. ¿Por qué? Porque ahí debemos ver qué es lo que se espera de la persona que entra en pacto. Si obediencia completa o una recepción por la fe. ¿Sí, hermano? Exacto. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el estudio dijimos que la teología del pacto nos ayudaría a hacer una distinción en qué cosa? En la ley y el evangelio. Y que nosotros por medio de la teología del pacto íbamos a ver aquellas cosas que siguen vigentes y aquellas cosas que no. Entonces, nuestros hermanos dispensacionales
afirman, por ejemplo, que en el periodo de la gracia ya no hay ley. Y nosotros vamos a demostrar a través de este estudio que eso no es correcto. Ahora, ¿qué se espera en la restipulación, en la respuesta del hombre? Es la pregunta. Nosotros venimos estudiando Gálatas y nosotros vemos que los Gálatas, ¿qué es lo que tenían en mente? Que ellos debían de obedecer una ley para salvación. ¿Y qué es lo que el apóstol argumenta con ellos? No, en ningún caso. ¿Ustedes acaso recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esto es muy importante, hermanos, porque a partir de acá es donde nosotros podemos afirmar y decir, la ley sigue vigente. La ley moral de Dios sigue vigente. Nosotros vamos a tener después de la teología del pacto un estudio que se llama La ley y el evangelio y vamos a tratar a profundidad este tema. Pero la teología del pacto ya nos brinda un lente para hacer esa diferenciación. Justamente una de las cosas que iba a leer es lo siguiente. Esto es lo que dice Nehemiah Cox. Una vez más, debemos ser cautos al decir que estos dos fundamentos jurídicos, ley y promesa, no excluyen la presencia de leyes o promesas en uno u otro sentido absoluto. Su mutua exclusividad se refiere únicamente a la base para el disfrute de las bendiciones. Se pactó una promesa. La pregunta es, ¿esa bendición o esa promesa a la que yo estoy entrando en pacto, lo debo recibir por medio de una obediencia? ¿Se espera de mí que yo responda con una obediencia o lo tengo que simplemente recibir? Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahí? Veo algunas caras un poco y me gustaría que me hagan la pregunta. Dani, después Dani. Sí. El impositor del pacto es aquella persona que establece las sanciones. Lo voy a leer exactamente para... El impositor del pacto es quien establece soberanamente, define sus términos y los impone con autoridad. ¿Quién dijimos que era en este caso? Dios mismo. Dani, en cuanto a la ley en el pacto de gracia, ¿se puede aplicar? Sí se puede aplicar. Porque justamente lo que nosotros vamos a responder a medida que avancemos, estamos en la introducción de la teología del pacto, lo que vamos a responder es si la ley moral, ¿en qué sentido está vigente? ¿Para qué está la ley moral ahí? Y eso está en Santiago, creo lo que dijo Dani, ¿verdad? Una de las cosas que era controversial en el periodo de la Reforma justamente era la Carta de Santiago. ¿Por qué? Porque al leer Santiago, pareciera ser que nos dice que la fe nomás nos sirve y necesitamos de la ley. Pero nosotros en Gálatas estamos estudiando que eso no es así. De que nosotros para salvación, ¿qué necesitamos? Simplemente creer. Entonces, no se está equivocando Santiago en lo que está escribiendo. El problema es que no estamos teniendo una distinción correcta en nuestra mente para poder hacer una clara comprensión de qué sentido o para qué la ley moral sigue vigente hoy en día. ¿Se entiende, Dani? ¿Qué pasa en ese sentido? Es un buen razonamiento porque el razonamiento entiendo que viene porque entonces la ley me lleva a la salvación. Si es que yo no hago eso, no puedo ser salvo, ¿verdad? El razonamiento, aunque puede ser lógico, está incorrecto justamente por no tener un entendimiento claro del pacto de obras. Yo quiero que me tengas paciencia, Dani, porque cuando expliquemos el pacto de obras, yo voy a mostrar ahí por qué no es correcto razonar de esa manera. Aunque la ley hoy, y ya lo hemos estudiado muchas veces en la predicación de Gálatas, está vigente en un sentido para santificación. La ley moral es el carácter inmutable de Dios, en el que nosotros prestamos atención para conducirnos. ¿Y en qué nos ayuda la ley? Nos ayuda a poder ver quiénes son los reprobados, que es lo que pasa en la carta a los Gálatas. Pablo dice, el que esté enseñando esto tiene que ser quitado, tiene que ser arrancado, cortado de en medio de ustedes. Nosotros ya explicamos que es una disciplina eclesiástica. Entonces, ¿cómo hacemos eso si no hacemos una buena distinción? Sí. Y hay cosas que no me quiero adelantar, Dani, pero para que el que escuche no tenga, porque hay que tener bien las herramientas para poder ir comprendiendo. Pero
Lo que hay, la diferencia importante que hay en el Antiguo Testamento es que exactamente en el Sinaí las personas tenían la ley, pero todos tenían el Espíritu Santo. No. En el nuevo pacto, el Señor nos da de su Espíritu para que nosotros podamos andar en sus estatutos. Entonces, vamos a decirlo de esta manera para poder responder tu pregunta. Una persona que anda en los caminos del Señor de manera perfecta, no, que anda en los caminos del Señor, que se esfuerza en la santificación y mira a la ley moral como la regla de conducta la cual nos enseña el carácter soberano de Dios, está dando frutos de una fe que hay en él. Es el Espíritu Santo que le está ayudando. Pero cuando una persona empieza a pecar y ya no mira atentamente a la ley del Señor, ¿qué nosotros podemos hacer con esa persona? En el pacto de obras yo quiero hacer una conexión muy buena, que ayer mientras estaba leyendo realmente paré todo mi estudio porque dije, nunca vi esto. Y yo quiero que me tengan paciencia porque ya son las 10, así que después del almuerzo yo quiero entrar a ver la función y propósito de los pactos y ya nos metemos de lleno en el pacto de obras. Hasta acá, hermanos, ¿hay alguna pregunta más? Esa es justamente la respuesta que hace la teología del pacto. La distinción que nosotros hacemos acerca de la ley y el evangelio nos muestra justamente cómo debemos mirar la ley. Esto cuando nosotros escuchamos de nuestros hermanos dispensacionales es fuerte porque ellos dicen que la ley ya no está vigente. Y se refieren a la ley moral. Ya no está vigente, solo aquellas a las que algunos, y esto más en el dispensacionalismo progresivo, solo aquellos que Cristo ratificó son los que siguen vigentes. Pero hay un dispensacionalismo, no sé cómo llamarle más. Sí, es clásico, pero en realidad lo que quiero decir es que es más fuerte lo que afirma, que dice que la ley en ningún sentido está vigente. Entonces, a medida que yo entiendo que a medida que vamos viendo esto empiezan a surgir preguntas. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con esto? Estamos estudiando, hermanos, yo les pido que ordenadamente vayamos sistematizando el entendimiento para no... Pueden surgir dudas, por supuesto, y pregunten. Voy a responder en la medida que se pueda, pero varias cosas que preguntaron, tanto la pregunta de Dani como la tuya, se va respondiendo a medida que vamos viendo, por ejemplo, el pacto de obras. ¿Cuál es la relación con el creyente hoy de la obediencia? Entonces el creyente, incluso yo sé de personas que en esto caen en el cristianismo carnal. ¿Justamente por qué? Porque ya no hay ley. Entonces, ¿para qué la obediencia? ¿Han escuchado del cristianismo carnal? Eso es algo que aún sigue vigente en algunos lugares y no hay un buen entendimiento. Entonces, la teología del pacto que dijimos al inicio es una hermenéutica que nos ayuda a entender toda la Biblia, nos da la respuesta de cómo debemos mirar la ley y cuál es la obediencia que nosotros tenemos que tener, cómo tenemos que relacionarnos con Dios y su ley.